Buenas tardes, estamos hoy día con Daniel Sobato, director internacional para América Latina de IDEA y también investigador asociado de nuestro Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. El tema de hoy, Bukele, la situación de la democracia, las amenazas en El Salvador. Y quiero partir, Daniel, preguntándote cómo llega Bukele, cómo llegamos a esto en El Salvador. Recordaba yo en nuestro índice de riesgo político del 2021 que el cuarto riesgo que señalaban las personas era el aumento de apoyo a líderes de corte autoritario populista debido a la desconfianza en las instituciones. Cuéntanos cómo llegamos a esto. Bueno, yo creo que el índice, Jorge, y muchísimas gracias nuevamente por la invitación, un placer estar siempre en estos espacios. Claramente el índice acierta porque Bukele llega como consecuencia de una mesa que estaba servida para la entrada de un liderazgo populista autoritario, no solamente populista, sino populista autoritario como el de Bukele. ¿Cuáles eran esas condiciones? Número uno, una situación económica muy compleja con un país como El Salvador que venía creciendo prácticamente nada. Por el otro lado, un alto nivel de violencia, un alto nivel de corrupción y un proceso de descapitalización política democrática. ¿Por qué hablo de un proceso de descapitalización política democrática? Como muy bien plantea también el índice. Porque El Salvador en el 2018, cabe recordar que Bukele gana las elecciones presidenciales en primera vuelta en 2019. En 2018, el apoyo a la democracia en El Salvador era el país que tenía el nivel más bajo de apoyo a la democracia, tan solo 28% comparado con el 48% a nivel regional. Era el país que tenía el nivel más alto de indiferencia entre un régimen democrático y un régimen autoritario. 54% le daba lo mismo. Era el país que tenía el nivel más bajo de satisfacción con la democracia. Solo el 11% estaba satisfecho a cómo estaba funcionando la democracia en ese momento. Y tres perlitas más. Número uno, los partidos políticos ocupaban el último lugar en confianza de toda América Latina. Solamente el 6% creía en esos partidos políticos. Ocupaban el penúltimo lugar El Salvador en confianza en el Parlamento, solamente el 14%. Y ocupaban el último lugar en confianza en el Poder Judicial. Solamente un 14% también confiaba en el Poder Judicial. Esta situación es la que le abre las puertas, le sirve la mesa para que un líder populista y autoritario, con un excelente manejo de las redes sociales, que conecta muy bien con la juventud y a su vez con un discurso antisistema, como también señala el índice, llega a El Salvador, gana en primera vuelta de manera contundente y deja en knockout al bipartidismo salvadoreño. Perfecto, Daniel. Mira, recuerdo que me tocó ser observador de las elecciones de la Asamblea Legislativa en febrero de este año y me llamó la atención que el presidente Bukele lanzó dos frases. Uno, hemos conquistado la Asamblea. En países donde se respeta la separación de poder, uno no está acostumbrado a ese tipo de lenguaje. Y segundo, el tema del Poder Judicial como próximo desafío. Entonces tú en tu columna el fin de semana en distintos medios regionales hablas de esta deriva de autoritarismo y este famoso manual de autoritarismo. Entonces la pregunta es, ¿lo que está haciendo Bukele es original o esto podemos verlo en una suerte de manual hacia el autoritarismo en un presidente que además tiene altos índices de popularidad cercano al 80%? Si fuera un alumno Bukele, diríamos que es un alumno que no es original porque está copiando lo que otros se hicieron. Pero ¿dónde está la ventaja de Bukele? Que es un alumno muy aplicado, muy riguroso, está siguiendo paso por paso lo que hay que hacer para asesinar una democracia desde el poder con los procedimientos democráticos y por el otro lado lo está haciendo de manera muy rápida, muchísimo más rápida de como lo hizo Chávez, muchísimo más rápida de como lo ha hecho Ortega y otros en la región. Mira qué interesante. Si tú puedes profundizar un poco más, Daniel, para los que no conocen, pero yo recuerdo la destitución de los integrantes de la Sala de lo Constitucional, en la Corte Suprema, el fiscal general, y la discusión de estos últimos días de esta interpretación mañosa que haría la Corte que permitiría la reelección cuando se realicen la próxima presidencial en 2024. ¿Cuáles son esos hechos que van prendiendo la alarma y que han sido una secuencia de acontecimientos que están llevando a esta concentración de poder y debilidad del Estado de Derecho? Hay un protocolo autoritario cuyos pasos hay que seguir, Jorge. Número uno, hay que ganar la presidencia.
Número dos, desde la presidencia hay que denigrar a la oposición y hay que llevar a cabo una campaña permanente para tratar de tener el control cuando venga la elección legislativa, si esta es separada, como en el caso de El Salvador, para tener el control no solamente del Ejecutivo, sino también del Legislativo. Esos dos pasos lo cumplió Bukele en 2 años. Gana en el 2019 la presidencia y gana con su partido Nuevas Ideas, que es un partido nuevo, el control absoluto de la Asamblea Legislativa, ahora en las elecciones pasadas de febrero. De 84 diputados, Bukele tiene 55 propios y le agrega el de algunos otros partidos satélite, con lo cual tiene tranquilamente más de los 2/3 del control. Desde la Asamblea, que asumió el 1 de mayo, o sea, hace unos meses, en las primeras 8 horas destituyó la totalidad de los miembros de la Sala de lo Constitucional, que era la que le había puesto límites jurídicos, y destituyó al fiscal y reemplazó al fiscal y a los miembros de la Sala Constitucional con personas cercanas a él. Luego, utiliza de nuevo, esto fue en mayo, cuando tuvo fuerte crítica, esta es otra característica de Bukele, acelera y cuando ve, se detiene, está un ratito y luego vuelve a acelerar. Después de lo de mayo vino este fin de semana pasado. ¿Qué hizo? Le pidió a la Asamblea que destituyera prácticamente, que mandara a jubilación a 1/3 de la totalidad de los jueces, porque dice todo juez que tenga más de 60 años o tenga más de 30 años de servicio, se va para la casa. Otros los va a poder reubicar. Y por el otro lado, logra de la Sala Constitucional la joya de la corona. ¿Cuál es la joya de la corona? La habilitación judicial de la reelección, porque la actual Constitución tiene 4 candados de 4 artículos que prohíben expresamente la reelección consecutiva. Aquí tampoco es original, porque esto ya lo había hecho Nicaragua con Ortega, ya lo había hecho Honduras con Hernández, ya lo había hecho Evo en Bolivia, pero sí logra de que en cuestión muy rápida la Sala Constitucional lo habilite para un periodo, a partir del 2024, consecutivo, y la Sala Constitucional el viernes le gira instrucción al Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Supremo Electoral, a través de su presidencia, le responde en cuestión de horas diciendo acato y cumplo y se va a proceder como usted instruye. Por lo tanto, tiene la vía abierta. ¿Y qué le queda ahora? Bueno, le queda ahora ir por más. ¿Y qué es? Seguir acosando a los periodistas, que ya lo viene haciendo. ¿Qué viene? Cerrarle los espacios a la sociedad civil. ¿Qué viene más? Perseguir a la oposición y tratar de arrinconarla, sea inhabilitándola o lo que fuere. ¿Qué más? Tener el control absoluto del Tribunal Supremo Electoral y claramente vamos a entrar en una situación de mucha confrontación y eventualmente violación a los derechos humanos. Pero básicamente está aplicando paso por paso, de manera muy rigurosa y eso sí, muy rápida, el protocolo y el manual autoritario. Sin duda la velocidad es algo característico y apoyado en ese 80% de popularidad de una población que rechaza a esos históricos 2 grandes bloques de partidos tradicionales que fueron alternándose en el poder y que en un diagnóstico general hubo abuso, hubo casos de corrupción, etcétera, y que son terreno fértil para el surgimiento de estos proyectos personalistas. Muy buenos puntos, porque el problema que uno se pregunta es por qué la sociedad no está reaccionando frente a esto. Primero porque lo que explicamos al inicio de la entrevista, esta era una democracia que tenía muy mala reputación, una democracia fatigada, con un proceso muy grande de descapitalización, con muy mala imagen. Por el otro lado, Bukele aprovecha con un discurso antipartido y antiélites para realmente generar este nivel alto de popularidad y por eso él necesita acelerar los tiempos para que mientras tenga el nivel alto de popularidad pueda acumular la mayor cantidad de poder posible para tener el control absoluto. Esto determina en nuestros índices de idea internacional de que la democracia salvadoreña, que ya venía en un proceso de declive y que era una democracia de baja calidad, ya haya dejado atrás la democracia, haya ingresado en la categoría de régimen híbrido y si continúa con estas tendencias claramente autoritarias, va a terminar en un régimen claramente autoritario. Daniel, otros casos, tú mencionaste Nicaragua, Honduras, podemos agregar Bolivia. ¿Qué casos podemos mirar de la región que son similares en la historia reciente a lo que está sucediendo en El Salvador? Si puedes profundizar un poco en esos casos. Con mucho gusto. Mira, en términos de habilitación para la reelección, vos básicamente tenés 2 aspectos. O modificás la Constitución,
insertás ahí la posibilidad de una reelección consecutiva, inmediata o indefinida, o lo haces vía judicial. Bukele no lo podía hacer vía reforma constitucional, si bien el vicepresidente de El Salvador ha elaborado un proyecto de reforma constitucional que le va a presentar el 15 de septiembre a Bukele, porque vamos a tener también otra de las características de estos manuales de autoritarismo, que va a ser una nueva constitución. Pero no lo podía habilitar la reelección vía la reforma porque en El Salvador, con la norma actual, necesitas una reforma constitucional que pase por 2 legislaturas. Debería pasar por esta, que fue recién electa, y debería ser aprobada por la que va a ser elegida en el 2024. Pero en el 2024 a Bukele se le acababa su periodo. Entonces, ¿qué usa? Usa la puerta lateral. Una puerta lateral que utilizó Ortega en su momento para permitir la reelección. La utilizó J. Hernández en Honduras. Recuerda que en Honduras Zelaya había querido pedir una consulta por el tema de la reelección y le dieron el golpe de Estado. Lo que hizo Hernández en Honduras fue cambiar, teniendo el control de la Asamblea, cambió la integración de la Corte Suprema y le hizo decir a la Corte Suprema hondureña, diga usted que prohibir la reelección es inconstitucional, y le habilitaron la reelección consecutiva. Y también lo hemos visto claramente en el caso de Evo en Bolivia, donde incluso pese a haber perdido un referéndum sobre este tema, le hizo decir a la Sala Constitucional que era inconstitucional y que violaba los derechos humanos prohibirle la reelección. Entonces ahí tenemos toda una vía que ya recorrieron otros. Bukele está siguiendo esa vía, lo que pasa es que lo está haciendo de una manera muy, muy rápida y de manera muy acelerada. Exacto. Y para ir terminando, Daniel, ¿qué escenarios podemos esperar, escenarios futuros? Yo no sé, Ortega, por ejemplo, en su primer mandato gozaba de los altos niveles de popularidad similares a los que vemos hoy día en Bukele. En los escenarios futuros estamos viendo un proyecto definitivamente de deterioro total de la democracia en El Salvador. ¿Qué podemos nosotros imaginar? No quisiera ser marcadamente pesimista, pero viendo la trayectoria que viene recorriendo, la aplicación rigurosa del manual autoritario, la velocidad con que lo está haciendo, la cantidad de poder que está acumulando, yo creo que ahora vamos a ver la parte final de cómo uno termina consolidando. Para terminar consolidando, una vez que vos ya tenés el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la Fiscalía, que es lo que él ya tiene, y la posibilidad de una reelección, le queda terminar de consolidar para aplastar todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación y periodistas independientes. Por lo tanto, vaticino una mayor violación y restricción en materia de libertad de expresión. Terminar de cerrarle la mayor cantidad de espacio a la sociedad civil, porque la sociedad civil es la que está de momento tratando de reaccionar. Terminar de acabar con los partidos políticos. A los partidos políticos tradicionales los ha derrotado en su elección presidencial del 2019 y en la elección legislativa, y están muy mal parados porque la verdad hicieron una gestión pésima, pero además fueron muy corruptos. Y por lo tanto están totalmente desprestigiados. Y por el otro lado, yo sí creo de que vamos a ver situaciones muy tensas donde hay que ver cómo se comportan las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tradicionalmente en el pasado, Jorge, eran las que daban los golpes de Estado y pasaban de la democracia a los gobiernos autoritarios. En esta época las Fuerzas Armadas, salvo lo de Honduras en el 2009, ya no dan golpe de Estado, pero en muchos casos están ayudando a los gobiernos autoritarios a seguir manteniéndose en el poder. El caso de Venezuela, el caso de Nicaragua. Yo creo que ahí Bukele está cada vez más tratando de controlar todo lo que pueda el tema de los militares para terminar de cerrar este círculo y convertirse, lamentablemente, en un gobierno no ya de régimen híbrido, sino autoritario. Y eso se complica aún más porque está en una región, en un vecindario, donde Guatemala, donde Honduras y donde Nicaragua también están pasando por una situación de profundo retroceso democrático y a su vez con un debilitamiento muy, muy grande de los mecanismos internacionales de protección de la democracia. Daniel, así que el escenario yo creo que es un escenario de tiempos nublados para El Salvador. Daniel, en una línea,
el rol de Estados Unidos, que cumple una función fundamental en lo que se llama el Triángulo Norte, en cooperación, en ayuda, y también el rol de China, que sabemos que está teniendo crecientemente mayor inversión y presencia en Centroamérica. En una línea, ¿cómo ve a estas dos potencias frente al Estados Salvador? Unidos ha venido criticando muchísimo, pero la verdad que Bukele hasta ahora lo ha venido ignorando también bastante, como también lo ha ignorado Ortega en Nicaragua, como lo ha ignorado Yamatei en Guatemala y como lo ha ignorado Hernández en Honduras. Por lo tanto, de momento, el poder, el prestigio, la fuerza que tenía Estados Unidos sobre Centroamérica no es la que tenía en el pasado. Tiene una distracción estratégica, lo de Afganistán también lo saca de foco. Y lo de China, China, pues nada, China va detrás de Estados Unidos y todo lo que Estados Unidos va perdiendo en la bolsa de Estados Unidos, China con mucha elegancia lo va recogiendo y va ganando cada vez más espacio y cada vez más influencia. Bueno, te queremos agradecer, Daniel, por esta conversación sobre el tema hoy día de alarma en América Latina, que es la situación del Salvador y este debilitamiento de su democracia, de la separación de poderes, del Estado de Derecho, en definitiva, que plantea un riesgo político importante para nuestra región. Muchas gracias, Daniel, y seguiremos en contacto.